Continuando con la simulación en Livewire, hoy les voy a proponer que hagamos un contador de 0 a 99 utilizando un display digital, dos displays digital de 7 segmentos, el circuito que nos va a dar la secuencia de tiempo, que es el 555, y un decodificador a 7 segmentos, que es el 4026. Comenzamos describiendo el circuito del 555 como astable, que va a ser nuestro generador de pulsos. En la configuración astable nosotros tenemos esta conexión eléctrica, donde vemos que tenemos una red que está formada por RA, RB y C, que son las que nos van a dar la frecuencia en la salida 3, ¿sí? Que es la que va a ser la encargada de mostrarnos el avance de los pulsos en el display. En este caso, ahí tenemos cómo sería la forma de onda de la salida, ¿sí? Una onda cuadrada con un período, y el período, o sea, la frecuencia en realidad de trabajo de este astable, se calcula con esta ecuación, ¿sí? 1,44 dividido la suma de RA más 2 RB, todo eso multiplicado por C. Los valores de R deben estar en ohms y los valores de C en faradios. Bueno, el encargado de contar esos pulsos que genera el 555 y mostrarlos en un display de 7 segmentos será el CD4026, que es un contador divisor por décadas con salida a 7 segmentos. Quiere decir que va a contar pulsos de 0 al 9 y los va a mostrar en una salida decodificada a 7 segmentos. Este dispositivo es un circuito integrado de 16 pines que tiene una entrada de reloj, tiene las salidas correspondientes y una serie de habilitaciones y la correspondiente alimentación de 3 a 15 voltios. Como vemos, este circuito integrado tiene una serie de entradas que están en la parte de abajo y una serie de salidas que son las que vemos en la parte de arriba. Este sería un circuito básico de cómo podemos hacer para que el dispositivo cuente sin necesidad de que los pulsos de reloj ingresen a través de un circuito como el 555. Sería la configuración básica. El pulsador de reset es simplemente para poner la salida en el valor 0. El encargado de mostrarnos los números será este display de 17 segmentos de LED. Como vemos, depende de qué segmento yo encienda, es que voy a poder mostrar números del 0 al 9 o letras como la A, B, C hasta la F, ¿sí? Las configuraciones posibles de los 7 segmentos son el cátodo común con todos los LED conectados comúnmente a negativo y el ánodo común con todos los LED conectados en un punto común a positivo, ¿sí? Como vemos, después los segmentos son los que yo debo encender como de la A a la G. Este es un esquema interno de cómo sería con los LED conectados, un display de cátodo común. Si se fijan, todos los cátodos o negativos están todos unidos a un punto, que es el punto central, ¿sí? El pin 3, por ejemplo, que es GND, y el resto son los segmentos que yo debo polarizar. Aquí en una tablita vemos el display de cátodo común, que si yo, por ejemplo, al común coloco GND, si quiero formar el número 0, debo encender el F, el E, el D, el C y el B y el A, colocándole positivo, ¿sí? En este caso vemos el que es ánodo común, que es totalmente inverso. Yo al común le coloco BCC o positivo, y para formar, por ejemplo, el número 1 deberé tener en unos la G, la F, la E, la D, y en 0 para que enciendan los dos segmentos que son el B y el C. Bueno, ahora pasamos a la configuración del circuito en Livewire. Simplemente vamos a replicar el circuito como ya hicimos con otros anteriormente. Vamos insertando los componentes. En este caso vamos a duplicar el 4026. Insertamos también los displays. Y los duplicamos.
Bueno, mientras avanzamos con la construcción del circuito, vemos que los dos 4026 los vamos a conectar los dos resets juntos, ¿sí? Esa resistencia R2 lo que hace es asegurar siempre que el reset esté en cero, con lo cual el contador va a poder contar libremente. Cuando yo pulso o cierro el circuito del switch SW1, le estoy colocando un valor positivo o un 1 en la entrada reset, con lo cual hasta que yo no suelte, el display se va a poner en el valor 0. El display 1 y el display 2 van a pasar a 0. Cuando yo suelte, el contador va a estar habilitado nuevamente para contar. Otra cosa importante es cómo hacemos para que, porque cada 10 pulsos que cuente en el primero, en el display 1, ¿sí? El display 2 va a contar 1. ¿Cómo hace esto? Fíjense que el simbolito que está como entrada de reloj en el 4026, que es un símbolo mayor, está dibujado como símbolo mayor dentro del circuito integrado, está recibiendo los pulsos del IC1, que es el 555. En el caso del IC3, el circuito integrado de 4026 de la decena sería, la entrada de reloj está tomada, ¿sí?, de una salida que es la 10 del IC2, del otro 4026, del de las unidades. Esto es por la siguiente razón. Cuando el contador de las unidades pasa de 9 a 0, la salida 10 genera un pulso. Es decir, si yo cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el próximo pulso del 555 va a hacer que el contador de las unidades pase a 0. En ese momento la salida 10 va a generar un pulso que va a hacer que el contador de las decenas cuente un valor. Es decir, si estaba en 0 va a pasar a 1. Y de esta manera logro un contador de 0 a 99. En el caso que quiera agregar para hacer de 0 a 999, agregaré un módulo más, un 4026 más, un display más, y lo voy a conectar exactamente igual a como está conectado el de las decenas. A su vez también vemos que en el circuito integrado 4026, abajo a la izquierda hay una de las entradas que se llama DE. Esa entrada es Display Enable, ¿sí?, habilitación de display. Si está colocada positivo o a 1, ¿sí?, recordemos que cuando hablamos de 1 lógico, ¿sí?, valores lógicos, esto es electrónica digital, nos referimos a un valor positivo de voltaje, ¿sí?, en el caso de este 9 volts. Cuando esa entrada está conectada a positivo, lo que voy a permitir es que en el display se muestren los números, ¿sí? Si esa entrada estuviese colocada a negativo, yo vería el display totalmente apagado. Recuerden que la velocidad de cuenta que yo voy a lograr en los contadores, en los números que voy a ir visualizando, va a depender de la frecuencia que genera el 555. Este es un contador automático, ¿ven? Por ejemplo, ahí vean cómo está funcionando, pero la rapidez con la que cambian los números no me deja visualizar correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer algunas pruebitas de ir cambiando valores de capacidad. A medida que yo aumento la capacidad, disminuye la frecuencia, o a medida que aumento las resistencias también disminuye la frecuencia. Yo debería buscar un valor acorde para que mi circuito funcione acorde a lo que yo necesite, ¿sí? Lo que también puedo hacer es, una vez que establezco valores de RA y C acordes, tomar
RB como el regulador que me permite también hacer un ajuste fino de esa frecuencia con la cual quiero que los números vayan cambiando. En ese caso ya se puede apreciar correctamente cada vez que el display de la unidad pasa de 9 a 0, el display de las decenas incrementa en 1. Bueno, una cosa interesante de ver es pasar el simulador a los valores lógicos para ver cómo se comportan los niveles lógicos. Recuerden que son circuitos integrados digitales y que vamos a ver que los colores cambian de verde a rojo, que sería de negativo a positivo, o de 0 a 1. Bueno, el circuito propuesto a construir es un circuito que tiene una osciladora estable con el 555 y tiene dos 4026 conectados cada uno a su respectivo display, con lo cual vamos a poder formar un contador de 0 a 99 mostrado en los dígitos. El pulsador o switch que vemos en este circuito se utiliza para restablecer el valor 0, el contador, y el regulador de resistencia variable que vemos también ahí sirve para ajustar la frecuencia de los pulsos para que el contador pueda contar a más velocidad o a menos velocidad.